María Zambrano, que se pasó toda su vida luchando con la historia, reconociendo que la historia es el ámbito del ser humano, pero tratando de dar sentido a la historia, nos dejó dicho y sentado que en la historia nada es igual, pero siempre hay algo que permanece. Y en este sentido podemos comprobar que en las épocas en las que el mundo se ensancha, es necesario que se produzca un cierto renacimiento, ¿no? Un renacimiento. Y en el renacimiento es siempre necesario reivindicar el valor de la palabra y el valor del lenguaje. Por lo tanto, no es casual que sea una italiana quien se ha fijado en este aspecto de María Zambrano, que es quizá el más actual de su pensamiento. Porque en aquella época lejana del siglo XV, cuando el mundo se ensanchó, fueron los países del sur de Europa, e Italia en primer lugar, España después, los que reivindicaron la necesidad de la renovación del pensamiento y en ese sentido la renovación de la filología, en el sentido de que la filología se hizo filosofía, es decir, que hubo toda una recuperación de la palabra en la medida en que el lenguaje es la única herramienta que el ser humano tiene para conocer. Al final de la modernidad, cuando el mundo se ha ensanchado ya no un poco, sino definitivamente, probablemente las dos asignaturas que tenemos pendientes y por las cuales seguramente los jóvenes entienden también a María Zambrano, es justamente por esto. Porque probablemente la asignatura que corresponde cumplir en nuestra época presente es la de un nuevo renacimiento que suponga un nuevo humanismo. No será exactamente el humanismo del Renacimiento del 400 o del 500, no será tampoco ya el renacimiento de la Ilustración, habrá de ser otro, que yo creo que está en una fase incipiente, y en este renacimiento que debe suponer una nueva rehumanización, una vez que la filosofía moderna ha terminado por olvidarse del hombre de carne y hueso, por citar la expresión unamuniana. La recuperación del lenguaje, es decir, la recuperación del valor de la palabra, va a ser fundamental. Recuerdo, y con esto termino, que hace 2 años aproximadamente, quizá algo menos, tuve ocasión de asistir en Polonia, en un pequeño pueblo a unos 50 o 60 kilómetros de Varsovia, a un homenaje que se hizo a Ángel Rosenblatt, el gran polaco que vivió tantos años en Argentina y luego en Venezuela, doctor honoris causa, por lo menos que yo sepa, por Salamanca, y que es el gran estudioso del castellano de Venezuela. Y recuerdo que la inscripción que le pusieron sus paisanos, que ahora lamento no recordar en su literalidad, se refería justamente a la obligación que los seres humanos tenemos de respetar las palabras y no solamente hacerlo por una razón epistemológica, sino por una razón moral. En el sentido de que si no respetamos la palabra, no nos respetamos a nosotros mismos, puesto que el lenguaje es el instrumento que tenemos para la construcción de nuestra sociedad y de nuestra convivencia. Yo creo que esta clave es la que María Zambrano transmite, y me alegra muchísimo que jóvenes como Elena se hayan fijado justamente en esta clave, ¿no? Hay otras, pero esta me parece fundamental. Les puedo decir que este año hemos dado en la Universidad Autónoma una materia, una asignatura curricular dedicada por completo a María Zambrano, y me he quedado gratísimamente sorprendido de la calidad de los trabajos que los estudiantes me han presentado. Así que esto yo creo que es una esperanza para la filosofía académica. Quizá sean los jóvenes los que consigan incorporar a María Zambrano a la filosofía académica. Así que en este sentido, Elena es un buen ejemplo de este bien hacer
de este bien escribir, que estimula a los profesores que somos un poquito más veteranos. Y le agradezco muchísimo que tuviera la deferencia de invitarme a ponerle unas palabritas de presentación. Así que Juan Fernando tiene la palabra para hablar un poquito del libro en concreto. Yo no voy a ser muy extenso, muy breve, porque después viene la conferencia, pero sí quería decir de qué va el libro. La verdad es que el libro está escrito con una soltura, con una belleza realmente admirable. El libro, ella habla de la filosofía y poesía, y el libro todo es síntesis de filosofía y poesía. Es un libro esencialmente poético, expresado con una forma literaria realmente admirable. El tema es la palabra, de él yo he hablado ya. María Zambrano estaba tremendamente influenciada por esta idea. El hombre empezó a ser hombre cuando empezó a hablar. Si no hubiera palabra, no habría ser humano. Eso es evidente. Entonces, María Zambrano estaba muy influenciada, sobre todo, no sé si saben, que la filosofía, la cábala, todo el mundo cabalístico tenía una presencia muy clara en el pensamiento de Zambrano. Ella era muy inquieta. Sabemos que cuando estaba en Cuba iba inclusive a las sesiones de esoterismo que había allí, casi diríamos subversivas o al menos ilegales. Ella le encantaba todo que fuera novedad. Ella, por lo tanto, ese mundo cabalístico le influye. Y en el mundo cabalístico, en las grandes obras del mundo cabalístico, en el Sefer Yetzirah, en el Sefer Habaí, en el Sefer HaSohar, conocido vulgarmente como el libro Zohar, pues en esos libros siempre la idea fundamental es que el origen de todo es la palabra. La palabra. Y ahí nos encontramos, esa influencia, ese pensamiento, lo encontramos hasta los textos sagrados cristianos. Al principio era la palabra, lo encontramos en Juan. Pues el tema que estudia esta joven estudiosa de Zambrano es justamente la palabra. Pero la palabra como síntesis de un pensamiento y de una poesía, síntesis de razón y poesía. Yo quiero recordar que María Zambrano concibió, lo he comentado hace un momento, concibió que el mejor filósofo de la historia era Aristóteles. Y como Aristóteles, ella pensaba que se había olvidado, se había estudiado, diríamos, tergiversando su pensamiento. Entonces María quiere recuperar de la modernidad, a la que ella la echa en cara, que solo se preocupó de la razón discursiva. Y ella va a decir, no hay una razón intuitiva, y esa razón intuitiva es esencialmente poética. Poesía y filosofía la da ella unida, sintetizada, formando un todo, con lo que intenta recuperar aquel dicho aristotélico de nous kai episteme sophia. La filosofía es intuición y razonamiento. Fundamentalmente, esta es la presencia, el tema de la palabra, es todo el objeto de esta investigación que hace esta joven investigadora samariana. Divide el libro, que lo tenéis aquí, es un libro aparentemente pequeño, pero es un libro de un gran contenido. Lo he leído realmente con una enorme satisfacción, porque viene a coincidir y yo me encuentro muy identificado con la tesis fundamental del libro. El tema divide la obra en 4 capítulos y un epílogo,
Y en el primer capítulo expone sus razones, su esquema general, a lo que va a estudiar, habla sobre la palabra, habla sobre esa necesidad de comprender a Zambrano como síntesis y recuperación de un filosofar que la modernidad había olvidado. La modernidad ninguneó la intuición, las razones del corazón que decía Pascal, la ninguneó. Pascal contemporáneo de Descartes, Descartes puramente racionalista, Pascal un hombre de síntesis, razón, corazón. Esto lo recupera María e intenta superar la modernidad a base de volver a retomar el mundo del corazón que había sido olvidado. En el capítulo segundo, ella estudia las influencias en María Zambrano, los grandes autores que van a determinar su pensamiento, Unamuno y Ortega. Yo te añadiría, claro, no tiene obligación italiana, no tiene obligación de ello, pero falta un autor. Y ese autor que falta es el andaluz también, García Morente. Ese autor te falta y tendría que haber recurrido también a él. Te voy a decir por qué. Porque justamente él fue el que estuvo defendiendo en la Universidad de Madrid la necesidad de la superación del racionalismo a base de recuperar la intuición. La intuición, decía García Morente, es la base, lo fundamental de todo saber. Hay que partir de la intuición y después vendrá el razonamiento. Hace un análisis muy bonito de Unamuno y de Ortega. María supera a Unamuno vive en la angustia, lo trágico de la antinomia de las razones del corazón y de la mente, y que eso lo sigue viviendo, decía Unamuno, que es como si estuviéramos caminando sobre el filo de la navaja, ahí entre esas dos tendencias que nos tiran y nos empujan a un lado, pero él no consiguió jamás llegar a la síntesis. Pero María Zambrano intenta la síntesis y supera a Unamuno, a su maestro y su amigo Unamuno, lo supera y lo dice, lo reconoce esto muy bien, produciendo esa razón poética que es una cosa y otra. Es la síntesis de la lógica y la alcaldía, el que hablaba Unamuno. Después estudia la influencia de Ortega, me parece también interesante, y supera a su maestro. Justamente hace unos días ha salido un libro de historia, filosofía en la Universidad de Oxford, donde dice que María Zambrano es el filósofo más importante del siglo XX. Una universidad que no es que esté, diríamos, determinada por un favoritismo, por tratarse de su propia patria, ¿no? Sino reconoce que esa importancia que tiene María Zambrano, lo cual es bueno porque nos hace ver que no estamos desencaminados cuando insistimos tanto en el valor de María Zambrano. Digo que en ese segundo capítulo habla también de Ortega y ella hace ver cómo María supera a su maestro. Supera a su maestro. Ortega cometió, era después de todo, él dice que era nieto de Descartes, dice Ortega, como todos sabemos en qué es filosofía, él se consideraba nieto de Descartes y ese parentesco le fastidió, porque le hizo no ver algo tan fundamental como era esa necesidad de superar el racionalismo, aunque él en un pasaje dice hay necesidad de superar la filosofía actual y el camino es la intuición, dice Ortega justamente en ese mismo libro.